Interpretación simultánea, ahorita comenzamos. Hola Salomé, ¿me escuchas? Hola Roy, sí. Ok, a ver, tenemos un tema con la... ok. ¿Asignaron a Ilse? ¿Me cuentas? Fue interpretación, aquí abajito, ahora no me aparece, dice intérprete 1, no ha entrado. Ilse, Y ¿me estás añadir escuchando tú en este momento? Necesitan Sí, un sí, aparatito. sí, te estoy escuchando. Ok, perfecto. Ahora, vamos a hacer una cosa. Necesito... Estoy con delay, pero ahora lo hice de vuelta. ¿Sabes qué? Que no puedo hacer ahorita nada porque estoy como anfitrión. El problema, Ilse, es que si entramos... ¿Cómo te pareció, Salomé, Ilse, cuando entraste? Ya escucharon, ¿verdad? Salo, ¿ya escuchaste? Sí, te contesto, pero creo que me escuchaste mucho después. No te he dicho no te escucho, pero yo te entiendo. Me voy a salir de sala, te encargo mucho. Cualquier cosa estoy en el WhatsApp, ¿vale? Me escribes directo. Gracias a todos. Listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Benjamín Mayer, soy el director de 17 Instituto de Estudios Críticos y me da un enorme placer darles la bienvenida esta mañana a nuestro 36º Coloquio Internacional titulado El obligado paso a la escritura en y más allá del psicoanálisis. Como habrán visto en el programa, este coloquio está estructurado básicamente en dos partes. En los primeros 3 días nos ocuparemos de un montón de referencias, de temas, de reflexiones y de trabajos en curso que atañen a las distintas áreas de 17 Institutos de Estudios Críticos. Y en la segunda parte tendremos un encuentro dedicado al pensamiento y a la vida de Néstor Brownstein, quien fuera consejero fundador de este instituto, y será un seminario internacional psicoanalítico y de campos asociados. Concluiremos la semana con un concierto aquí mismo, no en este espacio, pero sí en San Ildefonso. In the area that will honor the love that Nestor Brownstein had for contemporary music, concert music. Estamos muy emocionados de contar para ello con el ensamble del CEPRO Music, que es uno de los mejores ensambles de música contemporánea en México. Están invitados a invitar a ese concierto. Antes de presentarles a nuestros queridos invitados, quiero decir algunas palabras de introducción. La frase "el obligado paso a la escritura" es
en la producción madura de Néstor Brownstein una forma de referirse a la pulsión de muerte, que como sabemos está siempre trenzada con la vida. Como decía Raimundo Mier, de quien tuve el privilegio de despedirme apenas hace una semana, falleció también Raimundo Mier y hay una especie de concatenación aquí que no deja de ser significativa para nosotros, dada la relación muy cercana de ambos con este proyecto y dado que Raimundo Mier fue también consejero fundador de este instituto. Decía yo como I was saying, how Raimundo was saying that death is not what happens to life, but life is something that happens to death. And if death is something that happens to death is not something that makes collapse to whatever is alive. I think that the disappearance of these two people is the end of an era, or marks the end of an era that goes from the 70s, during the 70s up to this day, because it was a decade when we started, or when they started to be visible and more productive, both of them, Raimundo and Nestor. So it's the end of an era after they are gone, especially here in 17 Institute, because they left a print, a very relevant print in our project, in our field, and in the transversality that we have always stated when it comes to critical theory and psychoanalysis. So it's not that one was representative of psychoanalysis and another was representative of critical theory. They both brought together critical theory and psychoanalysis as a joint element. So in the present, practically in real time in 17 Institute, we lived a passage, a mutation that was signed by the addition of the critical assembly to the Institute. It's something we've been talking about colloquium after colloquium, and we've been talking about that for so many times. And it has also become more and more publicly, and I mean the presence of the Assembly as a civil platform that operates as a supplement regarding the market and the government. I will be speaking about this topic throughout the week. Tomorrow, by the end of the day specifically, I will be talking about the assembly, the critical assembly, and during my intervention, during the Brownstein meeting, we will be talking about this topic again. So we are living at a very urgent and complex moment that requires continuous effort. Elegibilidad. Es un momento que continuamente nos enfrenta con el horizonte de la supervivencia, que es también una faceta de la escritura. Estoy vinculando aquí la figura de la supervivencia con el campo de la escritura. Tuvimos una experiencia muy intensa de esta faceta al instalar en primera instancia el archivo de Néstor Brownstein. Hace algunos meses habrán visto pues esa mención. Aquí, bueno, participaron en esa instalación Francisco, Andrés, aquí presentes, y creo que esa experiencia ha marcado la conceptualización también de este coloquio. La figura del archivo como una figura de supervivencia. Si por un lado entonces la escritura encarna la pulsión de muerte, por otro materializa una suerte de sobrevida. Me alegra y me honra enormemente presentarles a tres queridos amigos interlocutores:
reunidos felizmente en esta ocasión. Están aquí 2 de ellos, el tercero está en línea. Ellos nos podrán acercar 3 ventanas muy distintas a nuestro tiempo, que a la vez guardan una serie de relaciones entre sí, que quizá no sean tan evidentes en primera instancia. Quiero agradecerles enormemente a los 3 por su generosidad e interés en acompañarnos y hablar aquí hoy en esta apertura. Creo que estas ventanas pueden describirse también como fragmentos de lo contemporáneo o incluso como 3 ready-mades. Los voy a presentar brevemente a los 3. Bilal Musharraf, quien abrirá la mesa, es alguien que se ha ocupado de manera muy intensa de la educación en su intersección con plataformas digitales grandes, es decir, esas plataformas que han podido hacerse cargo de literalmente millones de usuarios, a veces decenas de millones de usuarios en distintas partes del mundo. Es una visión como muy convocante, muy interesante, la que nos puede brindar él, dada su larga trayectoria. Su semblanza biográfica está publicada en nuestro sitio, si quieren conocer más detalles, pero con todo ese bagaje, más recientemente encabeza una fundación en su natal Pakistán, llamada ERA, que tiene que ver con estos temas y con una serie de otros temas en clave social, en clave de la forma contemporánea de concebir el fortalecimiento del tejido social y de lo que más clásicamente se llamaba desarrollo. A su vez, Dragana Korlyan, aquí a mi derecha, bienvenida Dragana, trabaja en la sección dedicada a los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Ella es abogada y pues ha accedido darnos un pantallazo del trabajo que la ocupa, no solamente en términos amplios, sino lo que le implica, yo diría, programática y también pragmáticamente. Ella es muy risueña y la he escuchado reírse acerca de lo que, para entendernos aquí, podríamos describir como el enorme trabajo de improvisación que implica un trabajo dentro de un aparato de esas dimensiones. Improvisación es una palabra importante entre nosotros, aclaro. De hecho, nuestro siguiente coloquio se va a tratar todo él sobre la improvisación. Entonces, después de esta muy larga experiencia que tiene Dragana en las Naciones Unidas y también su experiencia como funcionaria pública, digamos, de grandes vuelos, pues nos dará una vista particular que, como en el caso de Bilal, sería difícil acceder por otras vías. Por último, intervendrá Samir Gandesha, quien es un filósofo que trabaja desde Vancouver, Canadá. Es desde hace muchos años el director del Instituto para las Humanidades de Simon Fraser University, un instituto que consideramos pues un pariente o un interlocutor, en todo caso cercano, de nuestro propio instituto. Se ha ocupado desde hace muchísimos años de una gran gama de temas en el campo de la teoría crítica, tiene un recorrido amplio
y recientemente fue invitado muy honrosamente a ocuparse de una conferencia dedicada a la memoria de Gillian Rose, una filósofa británica que fue conocida por su enorme trabajo sobre Hegel, sobre Adorno y sobre el campo amplio de la Escuela de Frankfurt, y me pareció pertinente también sumarlo a él. Es una conferencia que es una interrogación crítica de la llamada política de las identidades, Identity Politics. La frase es más común en inglés. Entonces, pues los tres han llegado a nuestro espacio por motivos y por rutas muy distintas. Celebro mucho esta diversificación de nuestras conversaciones, que tienen a veces que ver más con la esfera del instituto y en otras ocasiones más con la esfera del ensamble, que como ustedes saben ha ido abriendo una cantidad de pliegues hacia el espacio social más amplio, y en esa amplitud es que le damos a cada uno de los tres una calurosa bienvenida. Les pido para ellos un aplauso. Entonces, muchísimas gracias. Vamos en primer lugar con Bilal. Gracias. Buenos días. I'm working on my Spanish, so you'll have to deal with that for now. Can we project the presentation? So I was here last week as well, and went out to see the massive pyramids near Mexico City, and saw the smoke coming out of the volcano. De hecho, vi el popo lanzando fumarolas. It reminded me of a trip I recently took to Iceland. Me recordó muchísimo a Islandia. And one doesn't think about lava Y uno no piensa mucho en lava muy seguido. Actually, can I get a show of hands? How many people de hecho, ¿cuánta gente de aquí se puede levantar la mano? ¿Quién de aquí no entiende inglés para nada? Si pudieran levantar la mano, nada más para. We were there recently, and as soon as we landed, we found out that there's a lava eruption that's about to happen any day. We missed the eruption by a couple of days, but it did happen. And once you see lava, you don't really forget it. We didn't see, this is the eruption that has happened. It's near the town of Grindavik in Iceland. But we did go to a lava show. Sí, de hecho fuimos a una zona de lava y fue muy interesante, pero estábamos dentro de un auditorio y había roca derretida de lava. Bueno, o sea, había lava, o sea, roca derretida, que seguía fluyendo dentro del auditorio que estaba a 600 grados centígrados, y nos daba una sensación del hecho de que nada se puede poner en el camino de la lava, ¿no? Nada la detiene, nunca lo olvidas, y te das cuenta de cómo nada es permanente. Estamos, de hecho, viviendo en islas que están flotando sobre lava. Y es otra de la razón por la que quería empezar hablando de Islandia. Es un país que tiene terremotos de manera muy regular, tiene erupciones volcánicas también muy seguido, incluso tiene, ¿no?, surgimientos de lava, y es muy frío. Y uno pensaría, ¿quién vive aquí? ¿Cómo podrían sobrevivir? Y sin embargo resulta que es uno de los países más felices del mundo. Hay una razón para ello. Y ese soy yo, ahí enfrente del
del Ministerio de Educación y los Niños. Y me encantó ese nombre, ¿no? Ministerio de Educación y los Niños. Me gustaría que el mundo estuviera de acuerdo en que quizá lo más importante que podemos hacer como países independientes es tomarnos en serio la educación. Creo que todavía no lo hemos logrado, pero algunos de los países que lo han hecho ya ven los beneficios en las sociedades civiles. Me recuerda también un texto de Jalil Gibran, que vivió en Boston durante un buen tiempo del siglo XX, y él hablaba de los niños. Y especialmente, una de las líneas de ese poema era: tal vez puedes darle espacio a sus cuerpos, pero no a sus almas, porque sus almas están en la casa del mañana. Y esa casa del mañana no puedes visitarla ni siquiera en sueños. Yo tengo 2 hijos, uno de 19 y una de 20, y para mí es una manera, es muy bueno leer este tipo de textos, ¿no? Porque hay otro tipo de lava que ha surgido en la escena, y es la inteligencia artificial, que va a irrumpir muchísimo en cómo funciona el mercado y cómo funciona en general nuestra vida. Así que, ¿cómo nos podemos jugar un papel, ¿no? Pero parece que ahora lo estamos tomando como I'm that. Fewer white hair ago. menos. Y nuestra misión básicamente era proveer una educación de primera clase en cualquier lugar del mundo. Y esa era una propuesta muy pensada, ¿no? No solamente estábamos creando contenido de video que cubría temas preuniversitarios, principalmente en ciencias. Ya saben, química, biología. Pero nos dimos cuenta que como un equipo chiquito no podíamos
enfrentar los retos de infraestructura que enfrentan otros espacios. ¿No? Mucha gente tiene acceso a Internet y demás. Y lo que pasa es que, bueno, lo que queríamos era producir contenido educativo de alta calidad para cualquiera que tuviera la tecnología. Y para que cualquiera que tuviera la tecnología, esto cubriría cualquier hueco de comprensión o de su educación, independientemente de sus objetivos a futuro. También tuvimos la fortuna de que en ese momento yo estaba a cargo de la parte de internacionalización. Mi amigo Benito Estrada, que no está acá el día de hoy, pero es la razón por la que estoy acá el día de hoy, porque, bueno, lo conocí y conocí a Benjamín a través de Benito, pero bueno, tenía el patrocinio de Fundación Slim y gracias a ese patrocinio pudimos hacer la localización de la plataforma en español y de esa manera ahora tenemos alcance para unos 5 millones de estudiantes en México que están utilizando la plataforma todos los días en español. Y pasan muchísimo tiempo en la plataforma. Mucha de la gente que está en esta academia aquí en México pasan muchísimas horas al día y nos encanta que Khan Academy esté finalmente en español gracias al apoyo de la Fundación Slim y todas las personas que lo hicieron posible. Khan Academy se volvió muy famosa en Estados Unidos hace algún tiempo. Muchas personas lo apoyaron, muchas organizaciones sin fines de lucro, muchos individuos se acercaron para apoyar Khan Academy, se acercaban a nuestra oficina y logramos conocer un montón de gente muy interesante. Y una de esas personas fue Reed Hastings, que es la persona que fundó Netflix. Y durante su vida, ¿no? él enseñaba, había dado clases de matemáticas antes de fundar Netflix y habló sobre su experiencia. Estábamos en Costa Rica en ese momento. Y estábamos de vacaciones con su familia, con la familia de Reed Hastings, y estábamos ahí en medio de la selva, lejos de la infraestructura física normal de las ciudades. Y de todas maneras abrió su teléfono y se dio cuenta de que había internet de alta velocidad. Y le pareció muy interesante, así que convenció a su familia de ir a buscar un lugar en donde no hubiera conexión de internet, ¿no? A ver, vamos a caminar a algún lugar, ¿no? Hasta que encontraron... Se dieron cuenta y les pareció muy curioso que un lugar como Costa Rica empezara a priorizar la conexión inalámbrica por encima de la conexión física. Es decir, puedes tener internet en un lugar tan inhóspito como ese lugar, pero no hay carreteras, ¿no? O sea, no hay conectividad física. Y Reed, ¿no? Esto fue hace algunos años, ¿no? Y entonces él decidió que eso era extraño, ¿no? Y Netflix antes tenía un servicio a través de, ¿no? DVDs en su casa, ¿no? Y después, ¿no? Como que canibalizaron un poco su existencia, entonces se convirtieron en una entidad de streaming, ¿no? Originalmente no eran eso, pero bueno, evolucionaron. Y eso no fue lo único que hicimos. Obtuvimos $20 millones de Minerva, la Universidad de Minerva, que es una universidad auspiciada que abrió en San Francisco y es una universidad diferente. La razón por la que es distinta es porque primero no tiene un campus y esto un poco me recuerda lo que hacen aquí en 17, ¿no? No tiene un campus, de hecho toma, digamos, la ciudad, ¿no? Como... De hecho, está presente en 7 ciudades del mundo, ¿no? San Francisco, Seúl, Corea, creo que también Londres, París, Berlín, quizá. Pero el punto es que las ciudades aparecen como capitales intelectuales, así que hay un grupo de estudiantes que están presentes en diferentes estudios en diferentes ciudades durante el programa, trabajan en estas ciudades, entienden las ciudades y para el tiempo que se gradúan ya tienen una ventaja importante desde el punto de vista de la experiencia, porque han visitado y vivido en estas ciudades.
Cuando empezó esta universidad, ¿no? Había mucha gente muy escéptica sobre lo que querían hacer, ¿no? Como pensando como el consorcio de Claremont, ¿no? Que es un consorcio muy respetado, ¿no? Del Ivy League en Estados Unidos. Así que si la gente como Reed Hastings están haciendo cosas, ¿no? Desde su liderazgo, están ayudando a la educación y buscando cambiar el panorama. Goldman Sachs hizo un reporte de 2019, esto es antes del COVID, obviamente, sobre cuál era el futuro del aprendizaje. Y él decía que, ¿no? Debido al Internet, pues eventualmente la educación se mueve hacia una forma menos intensiva, menos capitalista. Pero para poder transformar el ecosistema se requiere una inversión significativa del sector gobierno, del sector privado. Y de hecho también desde el punto de vista social, nosotros deberíamos poder también formar parte. Pero después llegó el COVID y pues todos sabemos que el COVID generó un cambio de paradigma en la educación, cerraron las escuelas y cómo podíamos mantener a los alumnos en las escuelas, pues fue a través de las clases en línea. Así que esto creó otra perspectiva de la educación. Creo que muy lentamente nos estamos alejando de la noción tradicional de los 12 años de educación primaria, secundaria que nos preparan para la universidad y en donde todos están estratificados por años y después nos volvemos a otros 4 años de educación universitaria y entonces es esta educación modular. Una educación modular que podríamos caracterizar como en parte en línea, en parte práctica, pero es sobre demanda o sobre pedido. Y hay mucha conversación, por lo tanto hay un elemento crítico. Hay muchas aplicaciones del conocimiento que son extracurriculares y esta perspectiva o este panorama de la educación se ha visto irrumpido en Khan Academy. Algunos de nuestros mejores desarrolladores, gente que ni siquiera ha terminado la escuela, gente que ni siquiera ha terminado la preparatoria y sin embargo ya tienen un portafolio, ¿no? Ya tienen experiencia en el trabajo y creo que en ese sentido hemos generado un resultado muy interesante. También pensando en las formas de las instituciones y más que solo enfocarme en la educación, el sector de negocios, por un lado, la parte de gobierno, ¿no? La parte privada, el sector privado, el sector público, el sector gubernamental, son todos distintos. No funcionan igual. Estos tres son como 3 animales distintos que se comportan completamente distinto. Así que cuando hablamos de educación, por ejemplo, cuando hablamos de un negocio educativo, tiene que ser tiene que poder responder al mercado, proveer ganancias, ¿no? Retorno de inversión, está enfocado en la eficiencia. Pero en el horizonte del tiempo, pues tiene que ser muy corto, porque los negocios tienden a pensarse en cuánto retorno de inversión obtienes en relación al periodo anterior. Por lo tanto, pues si tienes un reporte anual o un reporte cada 3 meses o un reporte todos los días. Así que estos negocios, ¿no? que dependen de la eficiencia, pues son muy cortos y en las instancias gubernamentales funcionan con otra temporalidad, tienden a ser más largos de 2 años. Así que no podemos esperar que el sector gobierno pueda entregar resultados basados en ideales, sino que lo hacen en relación a cuál es el consenso de la sociedad. Incluso si no son democráticos, yo diría que incluso las autocracias dependen un poco de la opinión pública. Y después tenemos el sector privado que no es para, que sí se basa en la eficiencia, se enfoca en la misión fundadora. Y aquí el punto es que estas 3
Estos tres tipos de instituciones tienen que coexistir en un ecosistema como la salud, la cultura, la educación. Tienen que coexistir, estar juntos y caminar juntos en términos de evolución económica también. Hace algunos años regresé a Pakistán, mi país natal. La mayor parte de mi trabajo y de mi carrera ha sido en Estados Unidos y he estado pensando muchísimo en cómo subirme las mangas y empezar a trabajar, meter las manos en el trabajo, tomar muy en cuenta, estar muy consciente de qué es lo que puedo tomar, y llevar para allá. Este es el panorama de la educación en Pakistán. Es un país subdesarrollado que tiene una población de 110 millones de personas y la mayor parte de ellos son menores de 21 años, así que es una demografía muy joven. 21 millones de estas personas ni siquiera van a la escuela, por desgracia, y aquellos que van a la escuela primaria, muchos de ellos ni siquiera están recibiendo una educación buena. Y para aquellos que reciben esta educación a nivel primaria, hay una porción de ellos que pasan al secundario, a la educación vocacional, que tampoco podríamos decir que es una gran educación, y después todos salen al mercado laboral. Y el objetivo acá, dentro del mercado laboral, que no sale todo este grupo de gente sin las capacidades, sin las capacidades necesarias para enfrentarse al mercado. Por lo tanto, me parecía que era importante tomar en cuenta ese contexto y por eso empezamos a digitalizar contenido educativo en el idioma local. Este fue el equipo, el primer equipo. Tomaron contenido de Khan Academy y el criterio de cada una de estas personas es: tienes que conocer el idioma sumamente bien, tienes que conocer el tema, o sea, saber del tema, tienes que haber tenido algo que ver con este tema en algún momento de tu vida, porque si vas a hacer algo sobre teatro, pues tienes que haber hecho algo de teatro en tu vida, tienes que utilizar tu voz, tienes que usar tu empatía, porque le estás hablando a niños que ni siquiera has visto. La persona que está ahí a la izquierda creó el contenido de finanzas. Él fue la voz de las finanzas. La persona al lado de ella era la voz de la biología. La chica al lado de ella, Sari, fue la gerente de proyecto. Después estaba la chica abocada a las matemáticas. Y cada una de estas personas tomó la responsabilidad de decir: voy a enseñarle matemáticas, física, finanzas, lo que sea, a toda una nación. El mes pasado completamos este proyecto. Y bueno, como dicen, una foto dice más que 1000 palabras. Si lo quieren escanear, este QR los va a redireccionar y les va a dar acceso a más de 5000 videos con todos los conceptos clave de finanzas, desde lo básico hasta lo más avanzado, hasta niveles universitarios, Cualquier persona que esté automotivada puede cubrir cualquier falta o cualquier hueco en su educación. Y este es el tipo de tecnología, este es el tipo de cosas que pueden lograrse a través de la tecnología. Pero, ¿cuál es el consenso? Cuando se trata de hablar de la educación a nivel global, la educación en esencia tiene que ser social, pero también emocional, en contexto. Tiene que ser no solo las personas tienen que poder tener una conexión en experiencia, y finalmente tiene que ser motivada por la curiosidad y tener una manifestación en la realidad. Como John Dewey decía, es igual de importante que como saber.
Así que hicimos una revisión de, ¿no?, qué tipo de población de gente, de estudiantes tenemos. De esa manera creamos contenido digital que cumpla sus necesidades, tanto a nivel secundaria y a nivel vocacional, pero no podíamos detenernos ahí porque la educación tiene que también tocar la parte, ¿no?, lo que en México llamamos educación primaria. Y allá en Pakistán pues hay muchos idiomas y el Estado ha decidido que, ok, este idioma va a ser el idioma nacional, hay un idioma nacional, pero la realidad es que hay muchas personas que hablan más de un idioma y el idioma nacional no necesariamente es el idioma de uso de la mayoría de los estudiantes, lo que significa que muchos estudiantes tienen que aprender el idioma nacional, después aprender matemáticas, física o lo que sea, en un idioma que no conocen. Así que hay un consenso en el mundo de la educación de que la educación temprana tiene que incluir la expresión, la autoexpresión, la expresión de lo que sientes y entender que los demás se sienten distinto y de esa manera empezar a desarrollar empatía. Solamente plantear la educación desde la lógica no es suficiente. Por lo tanto, creamos un chat y hemos tratado de perfeccionar o de ayudar a perfeccionar el arte de hablar. Escuchar lo que dicen los niños, escuchar sus preocupaciones, sus intereses, porque utilizamos estas microconversaciones como fundamentos de talleres que hacemos después con los niños para saber qué es lo que piensan, cómo podríamos acercarnos a ellos. Y bueno, ese es uno de los proyectos que hacemos a nivel primaria. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero creo que tenemos que estar muy conscientes que el cambio climático está aquí, ya llegó. Tenemos los efectos, ¿no?, así como el efecto mariposa, ¿no?, eso de que una mariposa aletea en un lugar y eso causa un huracán del otro lado del mundo. Bueno, es el mismo principio. Pequeños cambios generan grandes cambios ¿no?, a lo largo del tiempo. Y ese es el principio que tomamos. Entonces, tratamos de explicarles a los niños a través de la metamorfosis de las mariposas cómo pueden tener un conocimiento mucho más profundo sobre el ambiente, ¿no? A lo mejor tomar una mariposa puede ser fácil, ¿no?, un insecto, pero no es bueno porque, pues, si agarras un insecto, por ejemplo, una mariposa, pues eso le puede hacer muchísimo daño. Si lo ves bajo el microscopio, un ala de mariposa es una serie de anillos, así que cuando lo tocas, lo rompes. Por lo tanto, ¿no?, empezamos a utilizar algo de inferencia lógica a partir de la experiencia. Que puedas hacer algo no significa que tengas que hacerlo. Y de esta manera empezamos a introducir a los niños el entendimiento de la interdependencia que existe en el mundo. Y también, ¿no?, que puedan autorregularse y no hacer cosas que puedan hacer daño solamente porque pueden. También otra de las cosas que hacemos son los festivales de creadores, utilizando materiales reutilizados. De nueva cuenta, la manifestación tangible. Eso es importante porque es importante que la sociedad alrededor puedan ver soluciones tangibles, ya sea que sean técnicas o mecánicas en su naturaleza, o quizá pueden ser otras creaciones o incluso servicios. Si sabes hacer algo, le puedes enseñar a otros cómo hacerlo. Así que la manifestación de todo este conocimiento existe y lo hacemos tangible a través de estos festivales de creadores. No sé si lo que queremos a través de estos festivales es expandir este mandato, digamos, de que se puede crear, ¿no?, y de que lo que se crea es importante que pueda ser tangible para los demás en el mundo. Les voy a compartir unos ejemplos del trabajo que estamos haciendo. Esta es, digamos, nuestra nave nodriza en la capital de Islamabad.
La llamamos bueno, tiene 3 tipos de climas internos, tiene 3 viveros, tiene biblioteca, auditorio, y es un proceso que nos ha tomado muchísimos años. También estamos escalando y adaptando y escalando el programa Butterfly Program, que es ¿no? basándonos en la metamorfosis de una mariposa. Así que ¿no? ayudamos al crecimiento de una mariposa dentro de un frasco y después liberamos esas mariposas, ¿no? que forma parte también de las actividades que realizamos con escuelas públicas y escuelas privadas para que exista un acceso generalizado. Y ahora les voy a compartir un video. Es un programa. Las personas van a estar hablando en su idioma nativo, cada uno está hablando en su propio idioma, y la pregunta que se les hace es, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Bueno, Alá dice que le me asusto mucho cuando tengo pesadillas y de repente me despierto y me siento súper ansioso. También tengo miedo de las abejas. La oscuridad. Me dan miedo los fantasmas. ¿Por qué se escucha afuera? A veces mis papás discuten y se siente horrible. No voy a traducir eso, se escucha afuera. Quisiera concluir entonces con una expresión china que decía que un viaje de 1000 pasos empieza con un primer paso. Hay otra expresión que dice que un pensamiento puede llevarte a tu destino, pero un pensamiento, ¿no? Que si siembras una acción, entonces cosechas un hábito. Si siembras un hábito, cosechas carácter. Y si siembras carácter, cosechas destino.
Y es tan simple y tan complicado como eso, ¿no? Es una de las contribuciones que podemos decir que hay una diferencia en el tiempo asociada a cada uno de los pasos. En el tiempo, ¿no? Ahora en los días que corren con la inteligencia artificial, ¿no? Pasar del pensamiento a la acción quizá nos lleva un par de minutos porque lo único que tienes que hacer es buscar y ya tienes una respuesta. Pero ir de la acción al hábito, eso toma más tiempo, días, semanas, ¿no? Tarda un tiempo en establecerse como un hábito. Pasar del hábito al carácter requiere meses. Antes de que otros puedan atribuirle algo a tu carácter, ¿no? Y pasar del carácter al destino, creo que toma años, si no es que la vida entera. Así que concluiré diciendo que tenemos todavía un camino muy largo por delante, pero creo que hemos establecido ya nuestro carácter. Muchas gracias. Okay, so on to you, Samir. Welcome. Great to have you here. Yeah, we can. Great. Okay, well, Benjamin, thank you so much for the invitation. And I think initially I would have been there in person. The plan, as you know, was for me to be in Mexico City at the beginning of January and stay until essentially the end of the month, and then go on to Puebla, where I'll be based for a couple of months. But I got this wonderful invitation to speak in Lisbon or as part of a series on problematizing reality, and I was speaking on a film by the Senegalese filmmaker Osman Sembène, and discussing really questions of identity, very much as I addressed them in this lecture that you were alluding to in your introduction of the panel, which was Julian Rose Memorial Lecture. And I'd just like to sort of take up some themes from, I suppose, both of those talks, from the Rose Lecture that I did in October, and then this most recent discussion with filmmaker Philip Cartelli in Lisbon. And I suppose I'd like to first just contextualize things a little bit. I very much enjoyed both of the presentations, and I think I can relate some of what I have to say to both Bilal's and Dragona's remarks. I mean, I think that this question of disruption of education by, amongst other things, digitization. Was the writing of history in societies with divided memories in post-conflict zones, and also zones that aren't yet post-conflict, zones that very much are characterized by quite violent conflict, zones in which conflict is really very one-sided, where the aggression is flowing mainly from one side, the claims to history and identity are very powerful. And so those are things that I want to keep front and center in my remarks. Y en las políticas. Background. I come from Las políticas de la identidad. Kenya, my paternal grandfather to Uganda, and the sense of conflicted identities was very strong as I was growing up, and I would hear the various kinds of
stories from less my grandparents and my own parents, and the subsequent politics of the post-colonial state, which led on my father's side to the expulsion of the extended family in 1972 with the coming to power of Idi Amin. But also more recently, Benjamin was alluding to the fact that I've been involved with the Institute for the Humanities for some time. I was on the steering committee when I arrived at Simon Fraser University in 2003, and then I became director in 2010, and had the considerable pleasure to invite Benjamin to speak. I think that was it 2013 or 2014, something around then. And then more recently, Benjamin came and participated with other friends and collaborators like Hilda Fernandez, who I believe is participating in this conference as well. And we had Vladimir Safadle contribute a very important chapter to a book that we published in 2020 entitled Spectres of Fascism, which was based on a free school that we launched in una escuela 2016. libre que lanzamos en 2016 para tratar de entender cuál es la emergencia, para entender un poco el surgimiento de la extrema derecha, no solo en Europa del Este, sino también la situación con Brexit y con la elección de Donald Trump. Hicimos algunos desarrollos en India, realizamos algunos proyectos y desarrollos, por supuesto también en Latinoamérica, en Brasil, con el advenimiento de Bolsonaro a la presidencia en ese momento. Así que esos fueron proyectos muy importantes para nosotros que involucraban la política de la identidad de ciertas maneras, pero también, por otro lado, ¿no? La política de la izquierda se volvió sumamente importante también. Y de hecho podíamos verlo y creo que todos estaremos familiarizados un poco con esto, que es con el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, que trajo a la atención la forma en que, especialmente en Estados Unidos, aunque también en otros lugares, las vidas de la gente negra parece que importan menos y suelen aparecer devaluadas en relación a la vida de todos los demás. Por lo tanto, ese movimiento, Black Lives Matter, se trata del reconocimiento de ciertas quejas, de ciertas declaraciones en relación a la humanidad. Y al mismo tiempo, este tipo de política identitaria es también una declaración de reconocimiento de la humanidad, digamos, derechos humanos, derechos civiles. Y esto ha funcionado también en una dirección muy particular, una dirección que creo que realmente indica algunas de las lógicas internas de la política de la identidad, es lo que podríamos llamar el afropesimismo o el afropesimismo 2, que está asociado con el trabajo de Frank Wilderson III, y este afropesimismo 2.0, existe esta idea de que la historia del mundo moderno surge o aparece sobre la premisa de la negación de las vidas negras. Y esto venía ocurriendo desde el mercado de esclavos transatlántico, ¿no? Entonces, el mundo moderno, ¿no? Tanto este pensamiento europeo, ¿no? Alemán, las instituciones de estos espacios, incluso las instituciones que luchan por los derechos humanos, pues están sostenidos por premisas
por premisas que tienen deudas importantes con los africanos o personas descendientes de africanos, por la que hay una especie de antítesis, por un lado de entre lo humano y por otro lado lo africano. Y esto es, ¿no? Parece que es absolutamente incompatible, al menos desde el punto de vista del afropesimismo. Así que en mi artículo planteé la cuestión, ¿no? De cómo podría entenderse la política identitaria, que podría entenderse como una liberación dialéctica o si podría entenderse más bien como una falla, una paradoja. En este sentido, ¿no? Si lo pensamos como una dialéctica desde la perspectiva de Black Lives Matter, ¿no? Se trata del reconocimiento de la humanidad. Y eso hace que emerjan otras preguntas al respecto de la humanidad. Considerando que son uno de los grupos que más han sido subyugados en la sociedad. Y entonces tendrían que surgir instancias para generar una transformación en las relaciones sociales con esta población. No solamente una dialéctica del reconocimiento, sino algo más allá. Por otro lado, tenemos también la posibilidad, ¿no? Pensemos que en política hay una paradoja, y esto viene de Julian Rose en su libro, Mourning Because of Law, y aquí es en donde se legitima la tiranía potencial de lo local en su relación con sus miembros y cómo tienen una relación con los abusadores, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues ni siquiera nosotros estamos exentos de de estas paradojas. La identidad de la política puede ser muy peligrosamente opuesta who belong to can be very dangerously o sea, puede ser muy peligrosa incluso para la persona que pertenece a ese grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de las diferencias entre un grupo dominante, entre un grupo subyugado, y las diferencias incluso dentro de las personas que pertenecen a ese grupo social, digamos, subalterno. Así que a lo largo de los años, como director del instituto, he experimentado desde muchos espacios, he encontrado maneras o he visto cómo hay personas que tratan de silenciar esos discursos, que tratan de silenciar esos recorridos históricos. Y creo que este es un punto que se toca muy de cerca con lo que Dragana decía sobre la importancia de la libertad académica y la libertad de expresión. La política de la identidad muchas veces se siente como un mazo que se utiliza para silenciar los debates o cualquier discurso que pueda parecerse a un debate. Y esto dentro de una institución o dentro de instituciones educativas es tremendamente problemático porque los espacios educativos deberían ser espacios más abiertos a las conversaciones y no menos abiertos a las conversaciones. Por eso creo que es importante que podamos tocar el tema, ¿no? Ese proyecto que decía, ¿no? De la mariposa, involucrarse con los niños, escucharlos en su contexto, ayudarlos a habituarse a expresarse, a ayudarlos a que se vuelvan personas abiertas al discurso, que sean abiertos a escucharse entre ellos. Y yo diría incluso a la otredad que existe dentro de ellos mismos, porque cuando reconocemos la forma en que nos expresamos a través del idioma, a través de nuestra lengua, también podemos poner límites muy claros
o sea, los límites que nos habitan. De esta manera también podemos identificar los límites, poner límites, pero también suprimir ciertos límites. Y esto en relación a la identidad y a la política de la identidad, les puedo dar un ejemplo que se siente muy cercano, al menos para mí. Como les había mencionado, yo soy bueno, yo no soy religioso, pero vengo pues de un antecedente religioso. Y nosotros teníamos una conferencia en el instituto, una conferencia, ¿no? Con cierto distanciamiento, que en donde teníamos como copatrocinadora a una persona que nos estaba dando unos $500 y que la conferencia tuvo mucha publicidad y tuvo una gran notoriedad incluso antes de que ocurriera, incluso antes de que se lanzara la convocatoria para el evento virtual y presencial. Incluso se grabaron algunas de las conferencias y estábamos hablando sobre, ¿no? Recibíamos correos de la administración de mi universidad, ¿no? Empezaron a apoyar el evento y muchos, cientos de personas, de personas que enviaron correos en las siguientes semanas y entonces... Y eso, bueno, llegó a mi vicepresidente externo. Tuvimos una reunión a distancia mientras yo estaba viajando para participar en un lanzamiento de un libro en Italia, que es en donde estoy ahora. Así que expliqué la situación, ¿no? Aquella situación. Y subsecuentemente lo que pasó es que hubo un grupo asociado, un grupo neutral, que me imagino que estaban asociados bueno, con la persona, con la organización, que se presentaron en la universidad, fueron a mi oficina, tocaron la puerta y no encontraron a nadie, ¿no? Obviamente porque yo no estaba ahí, yo estaba en Italia presentando un libro y pusieron pósters, ¿no? Encima de las paredes, sobre la puerta, pósters muy agresivos, ¿no? Que aparte no se podían quitar fácilmente, no se podían limpiar. Así que fue una especie de táctica de intimidación. Y aquí la cuestión es que cuando se trata de estas articulaciones identitarias en Indutfa, en el internacionalismo, pues parece que no tienen cabida. Inmediatamente aparece la narrativa del enemigo y existe como una exclusión, incluso a pesar de que existen políticas, ¿no? Por ejemplo, hay judíos, ¿no? Actualmente en las universidades que se oponen al sionismo, que se oponen a las políticas israelíes y que sin embargo están siendo, ¿no? Atacados y entonces ahora parece como que tienen que estar como por fuera. Así que hay una serie de temas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? De cuando se trata de política de la identidad. Ahora lo que voy a hacer es tratar de articular mi perspectiva, ¿no? El argumento que en realidad es un argumento que surgió de una conferencia muy larga y después voy a cerrar con algunas conclusiones muy breves. Yo defino la política de la identidad como la idea de que el interés de las personas
está definido por sus experiencias de sufrimiento, marginalización, exclusión, las declaraciones epistémicas de dónde se generaron estos pensamientos y la noción y la articulación de estas declaraciones que transforman los procesos históricos de los oprimidos y los convierte en sujetos con agencia que pueden hacer historia en vez de que la historia los haga a ellos, porque ellos ya han creado las condiciones, ¿no? Las propias condiciones fructíferas para ellos. Quizá podríamos desdoblar una idea de la política de la identidad a través de, bueno, de nombrarla de esta manera, pero también estableciéndolo como un como un campo en donde las diferentes identidades se confrontan unos a otras, pero también si se pudiera crear una condición o en condiciones de inclusión y de exclusión. En la historia, ¿no? De Occidente y Oriente, ¿no? Siempre ha habido procesos de desmantelamiento, de exclusión, en donde hay identidades que luchan por ser incluidas, que luchan por ser representadas como seres humanos y que luchan por tener derechos humanos. Y creo que esencialmente esa es la historia de la política moderna desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy. Y podría decir que un ejemplo muy importante de los retos que se están presentando es reconocer, por ejemplo, el reconocimiento del movimiento de derechos humanos, como por ejemplo en Estados Unidos, y también incluye cosas como el Partido Pantera Negra, ¿no? Todo esto se trata, ¿no? De un montón de personas buscando inclusión, hombres, mujeres, ¿no? Toda la sociedad en sí misma requeriría transformarse en una dirección radical. Y el tipo de identidad o de política de identidad del que estamos hablando el día de hoy es la política de... Y quizá esa sería la definición que dio el colectivo Combahee, ¿no? Allá por los 70, por los años 70, especialmente lo llamaron así, política de la identidad. Tenemos, ¿no? En el sentido más particular de la palabra, algunos intentos de rectificación de las identidades que han sido dañadas por la experiencia colonial, la noción de negritud desarrollada, bueno, en su momento también. Y esta idea de la negritud es crucial porque sugiere una dignidad de la experiencia negra, de la cultura negra. Ahora, el problema o el potencial problema con ello es que en la ilusión de la complejidad, ¿no? Interna, las comunidades negras pueden generar contradicciones de clase, contradicciones internas, y quizá de eso se trata la conversación o la discusión, ¿no? El trabajo que realiza Osman Dambam, que lo muestra muy claramente en todos sus filmes, ¿no? En todas las contradicciones dentro de las sociedades africanas, especialmente en Senegal, no obviamente en todo el continente, pero él se enfoca particularmente en Senegal. Muestra las realidades senegalesas y demuestra que en realidad el tema de la identidad es mucho más complejo de lo que la gente que aboca por la idea de la negritud propone. Es como una cuestión compleja en términos de, bueno, ¿quién es el adversario entonces? Así que la política de la identidad tiene un objetivo, ¿no? Profundo de liberación, como un reclamo de liberación.
También tenemos por ejemplo, los derechos de las personas indígenas cuando estamos reflexionando en relación a, bueno, a los indígenas. Por ejemplo, en el contexto canadiense, las personas de los pueblos originarios han mejorado a través de los procesos de las comisiones de verdad y de reconciliación. Así que sí ha habido una mejora, ¿no? Obviamente hay mucho trabajo y mucho camino que recorrer todavía, pero como sociedad era importante, ¿no? La cuestión de reconocer que no se había lidiado con, con lo que había ocurrido durante la fundación del país, especialmente con los sistemas residenciales de escuela, ¿no? Cuyo objetivo era la asimilación de los niños de culturas originarias a la cultura, pues, de los recién llegados, de los colonizadores. Por lo tanto, la identidad es la dimensión crucial de la resistencia contra proyectos extractivistas y la resistencia frente a lo que llamamos el valor, y es lo que nos lleva a la liberación. Al mismo tiempo, yo sugeriría, o bueno, al menos eso es lo que sugerí en una de mis conferencias, que la política de la identidad también entra en una paradoja como de problema, ¿no? No, hay una epistemología de teoría del conocimiento. Y desde esa perspectiva, ¿no? Significaría al menos un par de cosas. Primero que Los oprimidos saben de su condición, saben más de su condición de oprimidos que aquellos que no están oprimidos. Y aquellos que están más oprimidos tienen un mayor conocimiento, ¿no? Esto, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista de las proposiciones, ¿no? Pero si pensamos más en profundidad, me parece aparente que si es la opresión la que te da la base a partir de dónde hablar o te da, digamos, esa parresía, entonces uno procura mantenerse en ese estado de opresión porque es como una legitimación desde el lugar desde donde se puede hablar de la opresión. Por lo tanto, ¿cómo se puede descentralizar esta condición de opresión o proveer las condiciones específicas para hablar de la opresión, pero al mismo tiempo saliendo de la opresión? La condición de la opresión como una identidad parece estar justificada. Y sí, es muy fuerte decir esto, ¿no? Pero creo que es una perspectiva no correcta. Voy, ¿no? Acercándome más a mi conclusión, y cuando se trata de políticas de la identidad, ¿no? De la liberación dialéctica, deshacernos de las paradojas, bueno, creo que la identidad política sí tiene que, o sea, sí existe para reparar la dignidad de aquellas identidades que han sido oprimidas. Y en el proceso se trata también de poder nombrar, y en ese sentido la identidad política puede enfrentarse o puede generar una resistencia a través de una concepción de la identidad. Ahora, la política de la identidad también creo que ha tenido una regresión a un cierto grado de victimización, ¿no? Enfocarse demasiado en la parte negativa, en la parte de la victimización y no en la articulación, ¿no? Por ejemplo, salirse o la emancipación de esa condición pareciera arruinar la posibilidad de hablar sobre la propia opresión. Entonces, lo que parecía una promesa de liberación dialéctica se ha convertido
en una paradoja ontológica, ¿no? Porque la resistencia de los marginalizados ahora se ha convertido en una parte de lo administrativo, ¿no? No ha generado una liberación. Si las promesas de identidad por ejemplo, si ¿no? La política de la identidad es una paradoja, ¿no? Entonces, quizá cada una de estas dimensiones se contienen la una a la otra. Hay una presión de conformidad en cada uno de estos temas y probablemente de la misma manera es quizá una cuestión revolucionaria hacer esta interrogación dentro de los miembros, ¿no? Paradox of empowerment. Quizás se trata de luchar un poco contra esta política de la liberación, pero es necesario crear una transición, podría decirse, quizá una política de la no identidad y desde lo no idéntico, desde lo no excluido y moverse de esa identidad. Ahora, una cita de Theodor Adorno, que es la condición de reconciliación no es un imperialismo filosófico de lo externo y de lo diferente, sino que aquello que es extraño pueda permanecer distante dentro de su diferencia, pero más allá de lo que es en sí mismo. Muchas gracias. Thank you very, very much, Samir. I will keep doing this because I think it will be easier technically. Bueno, muchas gracias, Samir. Voy a continuar en inglés porque técnicamente creo que es un poco más fácil. Te agradecemos, Samir, por cerrar e integrar varios de los aspectos de los que habló Bilal y Dragana, durante sus intervenciones. Quisiera decir un par de cosas y después abriré para comentarios, preguntas y también temas en línea. Me parece que, para decirlo muy rápidamente, la paradoja es que la paradoja que trajiste a colación en relación a la política de la identidad describe muy claramente algo que podríamos describir como un síntoma, al menos en nuestro predicamento contemporáneo. El predicamento contemporáneo sería o estaría relacionado con todas las precondiciones históricas, lo postcolonial, la experiencia postcolonial, las circunstancias postcoloniales. Pero en lo que quisiera enfocarme más, ¿no? Correlacionando lo que dijo Bilal y Dragana, me parece que la conversación en su conjunto, en su forma ya integrada, ha descrito un rango muy amplio de escenas. Es decir, nos muestra, ¿no?, la experiencia humana, formaciones sociales y cómo se ven ubicadas o complicadas por la situación y cómo es a veces complicado o cómo es difícil hacer estos cambios. Quizá lo que trato de describir en este punto es la percepción del tiempo en el que nos encontramos, ¿no? La convulsión en la que nos encontramos en varios niveles, cómo procuramos mantener las condiciones de nuestra propia existencia cuando todo, ¿no? Cuando aparece la lava, como decía Bilal, hay
como una situación ahí muy líquida en la base, lo que significa que no tenemos mucha estabilidad, y dentro de esa no estabilidad hay que crear los mecanismos para poder hacer el trabajo, ¿no? Sea en educación, en generar mejores condiciones para los derechos humanos o en la transmisión de las historias, de los... Bueno, todo lo que se ha mencionado en relación a la identidad, por lo que creo que es un momento muy complicado. Tenemos un montón de presiones ecológicas, sociales, económicas, etcétera, que estamos viviendo en este momento. Así que, bueno, agradecer, ¿no?, a las tres voces que nos han prestado hoy, ¿no?, sus respectivas descripciones de en relación a lo que está ocurriendo. Y pues gracias por permanecer conmigo en lo que trato de poner sobre la mesa un punto de partida para los siguientes intercambios que tendremos más adelante. Les agradezco mucho y una vez de manera ágil, quizá nos dé tiempo para 3. ¿Alguien quiere? Sí. Bueno, buenos días a los tres. Muchas gracias por la conversación tan interesante. A mí, bueno, no sé si es pregunta, creo que son varios inquietudes o resonancias que me hace lo que escuché, y tiene que ver con justo el proceso de transformación académica, la experiencia. Soy docente justamente en una Universidad de Costa Rica, ahora que mencionaba el país. Es una institución privada y es de la Escuela de Psicología. Esta universidad tiene como una filosofía organizacional en esta línea de la innovación, porque además lo fuerte son las ingenierías. Entonces nos piden de alguna manera como mandato que las clases de todas las escuelas vayan en esa misma línea. Y entonces está esta cuestión de metodología STEM, que es como aprender haciendo y demás, y que tiene que ver justamente con una experiencia de formación del conocimiento, de construir, lo cual me parece muy bien, pero llega un punto donde cuando uno confronta justamente, y no sé si esto tenga lugar aquí entre lo que fue escuchando, son como mis apreciaciones silvestres, pero justamente con esas diferentes identidades que se confrontan en ese espacio de formación. Y, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer alguna modificación en algún trabajo que les asigno, por ejemplo, he cambiado un ensayo o un artículo científico por una escritura creativa, a los mismos estudiantes siento como una resistencia cuando se les da lugar a que tengan que ser parte de una experiencia creadora más desde lo propio y lo singular. También hay una resistencia de, por ejemplo, las preguntas son: profe, ¿cuánto tengo de espacio? Y cómo, y si yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Entonces mi respuesta es el libre, ¿verdad? Entonces cuando hablaban ahí de esa libertad académica o de generar algún espacio que genere esa libertad de expresión, también noto que hay una resistencia del otro lado a ocupar un lugar propio, ¿verdad? Como si nunca lo hubiesen habitado o nunca han tenido ese lugar. Entonces a mí desde el otro lado, porque he estado en los dos lugares, ahora cuando estoy como docente digo, qué difícil, porque también para mí resulta un reto
ver cómo posibilito que esa experiencia to make this experience to have a part on their education, so that they don't become so resistant to write down maybe a story or a creative piece of writing. Yes, we have technology and all. I could think that there are resources like this. Tiene muy buenas plataformas, incluso evalúan a los profesores para que promovamos esto. Pero para mí no solo es sostener esa filosofía de innovación y de estas experiencias, si detrás hay un trabajo que no se ha podido hacer para que se articule ese recurso tecnológico con esta disposición que puedan tener estos estudiantes para poder tener realmente una experiencia que les agregue y que les dé cierta libertad. Hay como, no sé, me suena, es como un cortocircuito, no sé cómo decirlo, pero eso, creo que me quedan como muchas ideas sueltas, pero un poco era como sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a sumar alguna otra que haya. ¿Alguien quiere comentar alguna otra cosa? Sí. Gracias. Bueno, agradecerles a los tres presentadores, pero luego de haber oído estas voces que vienen de espacios tan distintos y que a la vez pues uno puede ir hilando ahí conexiones, me surge la pregunta para los tres. ¿Cómo, por ejemplo, pensando en la presencia de Dragana, cómo el discurso de Naciones Unidas, que parecería ser una institución tan inamovible, tan acartonada, podría o puede o está en diálogo con discursos que permiten una reflexión más crítica, como la que acabamos de oír de Samir, por ejemplo, ¿no? Y cómo los discursos que se están elaborando en la academia, como este que nos ha presentado Samir, o también que se están elaborando en otros espacios más empresariales o más dedicados a la producción privada, digamos, como el de Bilal, pueden entrar en diálogo con esto que se produce desde Naciones Unidas. O sea, a mí me interesa mucho en este trabajo como relatora ver cómo establecemos más puentes y conexiones que sean más fructíferas, que no se quedaran solamente en la enunciación de reportes o que no se quedaran solamente en la incorporación de teoría dentro de reportes, por ejemplo, ¿no? Sino que producción rica en la misma sociedad podría darse de este encuentro como el que hemos tenido ahorita de ustedes tres. Muchas gracias. ¿Alguna última? No. Sí, Gabriela. Bueno, les he escuchado con mucha atención, muchas gracias. Pensaba en esta necesidad de escuchar al otro, a la otra, a los otros, sobre todo recordando algunas experiencias, una de ellas en el INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en donde se estaban promoviendo programas de alfabetización en comunidades indígenas y específicamente en una comunidad en Querétaro, en donde la propuesta era alfabetizar tanto en lengua materna como en español. Había una reticencia de la comunidad a que esto se llevara a cabo de esta manera, y lo que decían era: no nos alfabeticen en español, alfabetícenos en inglés, porque la mayor parte de los miembros, jóvenes, adolescentes, incluso adultos de esta comunidad, lo que quieren es irse a Estados Unidos. Entonces el español no nos va a servir de gran cosa. Pensaba también en otra experiencia, esta con un organismo que surgió del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y que tenía que ver con considerar a la cocina como patrimonio inmaterial de la humanidad, en este caso la cocina o las cocinas mexicanas.
En este programa se llevaban a cabo encuentros con cocineras tradicionales y se llevaba a chefs o a cocineros con experiencia, a cocineros de restaurantes, a hablar con las cocineras tradicionales sobre temas de higiene. Era muy curioso porque, por un lado, por quienes organizaban esto, había como un cierto cuidado, tal vez excesivo, en cómo tratar y atender a las cocineras tradicionales en esta relación con los chefs. Y lo más curioso fue el modo en que estas cocineras tradicionales voltearon el discurso y acabaron en un momento dado haciendo quedar en ridículo a estos cocineros que hablaban de cómo tomar con una servilleta la perilla de la cocina para no contaminarla, cuando ellas no tenían cocina, cocinaban en un fogón al aire libre con leña y pues era clara la distancia en la escucha tanto de quienes organizaban como de quienes pues participaban en esto hacia aquel supuesto o aquellas supuestas destinatarias. Lo pienso un poco también en la pregunta que hacías o en el cuestionamiento que te hacías respecto a la creatividad, el proponer la creatividad, y yo creo que la creatividad pues puede tal vez entenderse de múltiples maneras y tal vez la fórmula es preguntar más, escuchar más, atender más a estos estudiantes sobre sus propias necesidades específicas. Por eso traje a colación lo de la necesidad de aprender inglés antes que español, porque creo que a veces dejamos de lado estas necesidades sentidas de este público, de esta comunidad a quien nos dirigimos. Muchas gracias de nuevo a los tres, de verdad ha sido una mesa inaugural, Benjamín, de primera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos ya con el tiempo muy encima. Quiero invitar a nuestros invitados a que den pues un cierre cada uno en el orden en que comenzamos. So if you want to say some final remarks, Bilal. To the first question from the lady from Costa Rica, resonate with the notion that innovation is not exclusive to technology. It's a mindset. Esa perspectiva, ¿no? que ha venido permeando en todos los espacios. ¿No? Pensamos que la innovación solo es tecnológica y es una mentalidad, ¿no? Una mentalidad devenida del sistema educativo, ¿no? Un legado de la revolución industrial. Y es una forma distinta, ¿no? de enfocarnos a la educación. Estamos haciendo precisamente un esfuerzo por cambiar este paradigma y reconocer que el sistema educativo, de la forma en que está estructurado, pues está enfocado a los resultados y no enfocado a los procesos. Y eso a veces no ayuda mucho al pensamiento divergente o al pensamiento lateral. ¿Cómo traer diversidad al pensamiento? Me parece que ha habido algunas propuestas, ¿no? O gente que ha tenido conversaciones, ¿no? Desde los 1960s, ¿no? Que el hacer tiene que estar muy cerca del conocer, muy cerca del saber. Y hay muchas formas de resolver los mismos problemas, hay muchas maneras de pensar sobre las mismas cosas y quizá la forma más pura de conciencia es el pensamiento, ¿no? Sea a través de imagen o de palabras.
Tenemos que crear un espacio dentro de nuestras sociedades para múltiples soluciones a los mismos problemas, para que podamos tomar, ¿no? o responder de manera más eficiente a nuestros objetivos o a nuestros ideales. Y bueno, finalmente respondiendo a la última intervención sobre la identidad, sobre el tema del idioma siendo también una cuestión primordial. Estaba trabajando, ¿no?, en Khan Academy, ¿no?, que fuimos a diferentes países, ¿no?, y el conocimiento básico parece que no ha cambiado, ¿no?, especialmente lo que decía, ¿no?, del conocimiento STEM. Está, digamos, disponible y está esencialmente igual en todos los lugares. Así que creo que la humanidad debe de recibir su educación en el idioma local. Sí, el idioma de la ciencia tal vez sea, ¿no?, el inglés, porque, bueno, la colonización o el Internet o demás, pero no hay que ignorar el hecho de que hay mucha sabiduría en los idiomas locales de las culturas. Y eso tiene que preservarse. En cualquier forma en la que exista debe preservarse, en literatura o a través de la cocina o a través de la vestimenta, ¿no?, en la forma en la que esté presente, pero debe preservarse porque es también una parte de la identidad. Y creo que el sistema STEM es mucho más binario, ¿no? Quizá podría evolucionar con el tiempo, pero quién sabe. Gracias, es una muy buena pregunta. Bueno, comentarios. Creo que en relación a la primera, ¿no?, que tiene que ver con STEM y cómo sería posible integrar una perspectiva mucho más creativa, ¿no?, al menos por el lado de la escritura, que es creo que lo que mencionaba. Quizá una perspectiva podría ayudarnos a verificar qué es lo que ocurre en estos contextos. Específicamente una perspectiva fenomenológica, un acercamiento fenomenológico, el aspecto de hacer. Y otro énfasis podría ser, por ejemplo, porque creo que surgió la cuestión de la ingeniería. ¿Qué es lo que hacen los ingenieros cuando diseñan, por ejemplo, edificios? Creo que ahí es en donde podría surgir o podría tener un gran efecto. Cuando un ingeniero está diseñando un edificio, ese ingeniero necesariamente se le escapan algunos aspectos de la experiencia de aquellos que van a vivir en el edificio, los que tienen que moverse a través de esas estructuras, cómo podrían navegarse, ¿no?, o transitarse de manera sencilla, o incluso, ¿no?, cómo su diseño podría complicar el movimiento dentro del espacio, ¿no? O sea, hay como un conocimiento experiencial, ¿no?, o en términos de experiencia, que el arquitecto o el ingeniero no tiene en mente ahí, ¿no? Así que eso supone también un reto. Es una forma distinta de pararse en los espacios y de entender. Los científicos no siempre se pueden separar de la cuestión, ¿no?, fenomenológica. Y, o sea, creo que a veces se les olvida la parte vital que está presente en sus creaciones o que va a estar presente en sus creaciones en el caso de una construcción. Quizá si nos podemos sentar en un espacio académico, creo que, bueno, esto ya está ocurriendo aquí en 17, ¿no? Entender lo que hace, por ejemplo, Bilal en la universidad y cómo ha cambiado a lo largo de los años y tratar, ¿no?, también de responder a los problemas y a los retos que van surgiendo en estos nuevos tiempos. El hecho de que trate o que estén haciendo el esfuerzo de involucrar el conocimiento y la experiencia, ¿no?, trabajando bueno, las personas de negocios y también en otro semestre, ¿no?, que puedan
estar presentes trabajando como internos, ¿no? O participar en algún tipo de modelo de las Naciones Unidas, qué sé yo. Creo que cada uno de estos aspectos está sumamente dividido, están demasiado imbuidos dentro de sí mismos y quizás sería bueno que pudieran comunicarse, ¿no? Que existiera más comunicación entre estos diversos aspectos. Constantemente trato de hacerlo consciente dentro de mí mismo. Con los estudiantes académicos a veces se pierden mucho en la jerga académica y eso no es bueno. Utilizamos nuestra jerga académica entre nosotros, a lo mejor cuando tenemos reuniones especializadas y eso está bien, pero cuando estamos hablando con no especialistas, quizá debemos poder traducir toda esta complejidad en algo que se vuelvan conceptos que puedan entender pues el público en general. Si no se genera una alienación, y especialmente en la red hay muchísima alienación e incomodidad en cuanto a la dirección que están tomando las universidades en general. Ahora, respecto a la importancia de los idiomas locales, me parece que eh, bueno, una cita de Wittgenstein que decía que los límites del lenguaje son los límites de tu mundo. Así que si estás confinado a un idioma como inglés o francés, pues tu mundo, tu mundo va a ser muy limitado, ¿no? Limitado a esos universos. Gracias, Samir, Dragana.